Capítulo 12. Capítulo 12. Perdón, 14. Éxodo capítulo 14. Leemos para gloria de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Señor endureció el corazón del 14:8, verso 8. 14:8. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahiró y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron, y viendo a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces les reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcro en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Los hermanos que están a mi derecha dan gracias a Dios por su palabra. Los que están a mi izquierda me presentan al Señor en oración. Aleluya. Mi Dios, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Hay una película de Mel Gibson muy buena, creo que se llama El Patriota, y habla precisamente del período en que los colonos norteamericanos pelearon contra los ingleses. Estados Unidos era una colonia de Inglaterra, así que había que servirle a la corona inglesa. Los colonos, la mayoría de ellos eran ingleses, pero también habían de otros países europeos. Los colonos reforzaron, o sea, la inmigración se hizo más fuerte por causa de la persecución religiosa en Europa contra los cristianos. Entonces los cristianos perseguidos de Europa escapaban en barco hacia Norteamérica, que era una colonia inglesa. Y en la película se ven los esfuerzos que hacen los nativos, los colonos, que tenían la promesa de apoyo de Francia. Francia e Inglaterra eran dos potencias mundiales opuestas. Y ellos entonces se rebelan por las injusticias que cometen los ingleses, y en esa película, en el famoso grito de libertad, ellos lograron conquistar su libertad y se independizaron entonces de Inglaterra y formaron lo que hoy es los Estados Unidos de Norteamérica. Amén, hermano. Y es muy inspiradora, es una película que inspira a ser libre, a luchar por la libertad. Pero no hay un pasaje bíblico que haya sido más inspirador
en la lucha de la libertad que estos pasajes que hay aquí en el libro de Éxodo. Algunos teólogos, principalmente católicos, pero también hubieron evangélicos, elaboraron, basado en el libro de Éxodo, lo que se llama la teología de la liberación. Estaba encabezado principalmente por los jesuitas y algunos cristianos también, evangélicos. Y ese movimiento de la teología de la liberación trajo como consecuencia la caída de las principales dictaduras que habían aquí en Latinoamérica. Quedan muy pocos dictadores, pero anteriormente Latinoamérica estaba gobernado por dictadores de derecha. En el caso nuestro tuvimos a Trujillo y a Balaguer. Y en el caso de la mayoría de los países tenían dictadores muy con su correspondiente injusticia y con aquello de que se aprovechaban del Estado. Hoy las dictaduras que hay son de izquierda, como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esas son las dictaduras que quedan aquí en Latinoamérica. Y si Dios nos ayuda, es posible que veamos caer esa dictadura. Este es el libro que ha inspirado a la lucha por la libertad, porque es la historia de un grupo de esclavos, no sabemos la cantidad, posiblemente, dicen algunos, eran algo así como 2.5 millones de personas, y estaban esclavizados en Egipto. ¿Cuál fue la razón por la que fueron esclavizados en Egipto? Ellos no habían sido esclavos toda su vida. Bueno, esta generación sí. Hay que irse un poquito atrás y recordar que Dios hizo un pacto con su amigo. ¿Cómo se llamaba el amigo de Dios? Y Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y tu descendencia sería como que a un hombre que ni siquiera tenía un hijo. Dios le hizo esa promesa. Y Dios cumplió su promesa y la descendencia de Abraham creció y estuvo en Egipto bajo condiciones privilegiadas. ¿Por qué? Porque José había sido el hebreo que libró a Egipto de una hambruna de 7 años. Probablemente Egipto hubiese desaparecido con una hambruna de 7 años. Vamos a ver si nos entendemos. En la economía agrícola de ese entonces, tú podías tal vez almacenar grano para poco tiempo, pero si tú no lo prevés, no iba a tener suficientes granos para alimentar a la gente. Durante los 7 años a la gente se le acabó la comida y tuvieron que ir donde José, y por último se vendieron sus propias tierras. Amén, hermano. La salvación de Egipto fue causa de la obra de Dios a través de José. Así que por muchas generaciones los faraones trataban a la descendencia de José como una descendencia privilegiada. Hasta que vino un faraón que no conocía a José. Probablemente este faraón era de otra línea y no de la línea que gobernaba en la época de José. Y este faraón entonces, y los faraones que siguieron, al pueblo hebreo lo sometieron a la esclavitud. Amén, hermano. Tenían que trabajar, pero no cobraban. No habían beneficios, preaviso, liquidación, ni siquiera cobraban un sueldo. ¿Qué eran, hermano? Esclavos. Y los esclavos clamaron a Dios. Dice Dios, en una de sus partes, que el clamor de su pueblo llegó delante de él. Y la injusticia que ellos estaban viviendo
fue muy evidente a los ojos de Dios. Y Dios entonces decidió intervenir en la historia y traer salvación y libertad. ¿Cuánto adoran a Dios? Para los que se desesperan cuando están orando, esta oración duró 400 años. ¿Alguien me escucha? Algunos de que tienen 4 días orando ya están desesperados, como que Dios no oye. Dios siempre oye. Ahora, la respuesta la agenda Dios. Dios decide cuándo intervenir y cuándo traer la respuesta. Eso no lo manejamos nosotros. La agenda de Dios solamente Dios la maneja. Pero yo sí te puedo decir que Él escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos están seguros de que Dios escucha nuestras oraciones? Hermano, confío que en el caso nuestro no lleguen a 400 años. Amén, hermano. Faraón dijo: los esclavos son muchos, se han multiplicado. ¿Por qué se habían multiplicado? Porque había una palabra pronunciada por Dios. Y lo que Dios pronuncia se materializa. Dios había dicho que la descendencia de Abraham sería como la arena del mar. Así que había una bendición de multiplicación. Entre las hebreas no habían mujeres estériles. Aunque Sara había sido estéril, la descendencia de Abraham, esas mujeres parían 12 y 20 muchachos como nada. Y al otro día estaban fregando y trapeando y limpiando. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Así que los esclavos se multiplicaron. Ya no eran las 72 almas que entraron a Egipto junto con José y su familia. Eran millones de personas. Y Faraón dijo: si esta gente se ponen de acuerdo con un ejército que venga a invadirnos, no hay quien nos salve. ¿Alguien me entiende, hermano? Le voy a poner un ejemplo estúpido. Hay quienes están exagerando, pero eso no va a pasar. Una guerra con Haití. ¿Estamos cogidos, hermano? Los que están aquí nada más tienen que coger un machete y ya. 2 millones y pico. Una guerra con Haití, estamos perdidos. Pues ellos nada más tienen que armarse. ¿No entienden? El enemigo no tiene que venir. Lo tenemos aquí. Pero eso no va a suceder. Haití no tiene eso. Y ellos lo que quieren es vivir y sobrevivir. Eso no va a pasar. No hay condiciones para eso. Ahora bien, Faraón dijo: si estos esclavos se unen a un ejército que esté afuera para entrar, y ellos se unen, no hay forma de defender el imperio. Por lo tanto, ya mandó a buscar a las comadronas, a las parteras, y le dijo a las comadronas y a las parteras: cuando nazcan los niños varones, asesínenlo. Y las parteras tuvieron temor de Dios. Las parteras eran egipcias. Así que cuando los muchachos siguieron naciendo, Faraón llama a las parteras y le dice: ¿por qué no ejecutaron mi orden? Una especie de control de natalidad. Las parteras le dijeron: lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, ya las hebreas han parido. Como esa medida no resultó, entonces Faraón ordenó eliminar a los niños. Amén, hermano. Había una señora que tenía un niño muy bonito, grande, buchuito, precioso el niño, y ella no lo quiso entregar, y para escapar del decreto de Faraón,
lo colocó en una canastilla, dice la Biblia, lo calefateó, es decir, lo hizo impermeable con algún subproducto del petróleo, y la canastilla entonces podía nadar, podía flotar sobre el río Nilo con el bebé adentro. Amén, hermano. A la fecha, el río Nilo, es el río más largo del mundo, está infestado de cocodrilos. Así que el día que el niño iba sobre la canastilla, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, Dios le dio orden a los cocodrilos de ayuno. Ese día todos los cocodrilos tenían que ayunar para que no se tiraran al bebé que iba sobre las aguas del río Nilo. Amén, hermano. Su hermana María iba por la orilla, entre los juncos, viendo qué pasaba con la canastilla. Precisamente Samuel, cuando nació, teníamos una canastilla de esa que se le dice Moisés. Es un Moisés a una canastilla que se prepara para niños, y él tiró muchísimos sueños ahí en esa canastilla. ¿Alguien bendice a Dios? Cuando el Dios que guía la vida de los creyentes llevó la canasta justamente donde se estaba bañando la princesa de Egipto, la hermana del faraón. Y cuando ella vio la canastilla, fue y la buscaron sus doncellas. Y cuando ella vio el niño, ella no había podido parir un muchacho. Cuando vio el niño, se despertaron todos sus instintos maternos, y ella dijo: este muchacho es mío. Y lo adoptó como su hijo. Amén, hermano. Y desconectaron su pasado de los hebreos. Y el niño que Faraón mandó a matar fue criado en las rodillas de Faraón como su nieto. Amén, hermano. Y ahí en Egipto, el niño fue criado como un príncipe. Era el príncipe Moisés, con la mejor educación de la época. Estaba entrenado en todas las ciencias de la época. Y tenía también un entrenamiento militar para gobernar y dirigir tropas. Era un hombre entrenado como militar y era un hombre educado para gobernar. ¿Dónde lo entrenaron? En Egipto, donde estaban las mejores escuelas. Así que Moisés fue entrenado para ser el próximo faraón. ¿Por qué él iba a ser el próximo faraón? Por algo sencillo. Los egipcios, igual que los taínos, eran tipos como sospechosos. Y el hijo de Faraón no era el próximo faraón, sino el hijo de una hija o de una hermana. ¿Por qué? Porque el hijo de una hija es seguro tu nieto. En mi caso no tengo problema porque Jeremías y yo somos igualitos. Somos igualitos, pim pum. Pero ellos escogían al hijo de la hija, no al hijo del hijo. Así que Moisés seguro era, ¿qué cosa? El próximo faraón. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Este hombre preparado y capacitado, Dios lo llamó. Dios tiene muchas formas diferentes de llamar. Hoy yo me reía con el hijo de Molina, que estaba predicando. Y él decía que a él le impresionaba que él no tenía testimonio de qué dar. Porque no salió de la droga, no mató a nadie, no estuvo preso. Y ese tema yo lo trataba con María Elizabeth. Y como yo tampoco estuve en ese mundo,
Yo le decía a María Elizabeth, me voy a ir a la droga para poder dar testimonio después de que Jesucristo me sacó de algo grande. Y con esa chelcha vivíamos siempre relajando. Porque en la época en que yo me convertí, muchas personas que venían de ese mundo terrible daba testimonio de un cambio radical. Amén, hermano. Pero yo doy gracias a Dios que no me dejó llegar a ese nivel de pecado, porque lo único que Dios hizo fue librarme de sufrimiento y malestar. Porque el pecado, mientras más profundo es, más daño le hace a la persona. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Así que Moisés entonces tiene un llamado. Descubre que es hebreo, no es egipcio. ¿Y qué pasa con alguien que descubre que es adoptado? ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber una persona adulta que descubre que es adoptado? Quiere conocer sus raíces. Quiere conocer de dónde viene su pueblo. Y Moisés, siendo llamado por Dios, dejó su posición como príncipe de Egipto para ser siervo del Dios de los esclavos. Ese es un negocio que muchos de nosotros no lo haríamos, hermano. Príncipe en el mundo para ser siervo del Dios Altísimo. Y Dios lo llamó y tuvo una experiencia. Todos los llamados no son iguales, pero a todo Dios nos ha llamado. Hay llamados que son impactantes, extraordinarios, fuera de serie. Hay otras personas que también son llamados, aunque sin esa, ¿verdad? Sin ese aspecto dramático o espectacular. Pero no importa de qué manera Dios nos ha llamado, lo importante es responder a eso. Moisés recibe una misión, una encomienda. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la encomienda? Dios le dijo a Moisés, te he llamado para que sea un instrumento de gracia. ¿A cuánto Dios lo ha llamado para que sean instrumentos de gracia? Y para ser instrumento de gracia no hay que ser pastor o líder dentro de la iglesia. Solamente hay que tener un corazón disponible para que Dios obre a través de ti, para que Dios sane a través de ti, para que Dios dé consuelo a través de ti, para que Dios levante al caído a través de ti. Solamente hay que ser un instrumento en sus manos. ¿Alguien lo puede bendecir? Así que Dios entonces le dice a Moisés, yo voy a obrar a través de ti y tu misión es libertar a los esclavos. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Yo no me canso de reflexionar en la pregunta que Jesús le hace al paralítico de Betesda, 38 años enfermo, y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta obvia? Que sí. Él no dijo que sí. Él comenzó a argumentar por qué está enfermo, a justificar por qué está enfermo. Porque yo traigo esto que no tiene, parece ser nada que ver con lo que se está predicando. Porque cuando después que Dios mostró su mano poderosa, y anótenlo, yo lo he dicho, pero anótenlo, subrayenlo. Cuando Dios interviene, lo hace de tal manera que no queda duda de que fueron sus manos. Ya sea para juicio o ya sea para bendición. ¿Cuántos lo adoran? Y Dios agarró y con 10 plagas
sembró el temor de Dios en todo el imperio de los egipcios. Y cada peste, cada plaga estaba dirigida a una deidad, a un ídolo egipcio. Así que con estas 10 pestes, Dios le dio una pela de calzón quitado a los ídolos de Egipto. Para que en Egipto se supiera que los ídolos no son nada frente a un Dios vivo, todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Así que el faraón, frente a la última plaga que le costó la muerte de su hijo primogénito, y está documentado, no solamente en la Biblia, hay registros arqueológicos que dan fe de que eso fue así. Faraón dejó ir al pueblo porque sus seguidores, que hacía tiempo que ya le estaban diciendo a Faraón que se rindiera, parece que le dijeron a Faraón: esta vez está matando el primer hijo, pero si no se va el segundo después, y después el tercero, y cuando tú vienes a ver no va a quedar un egipcio vivo. Con el Dios de esa gente no se mueve, no se puede uno meter. A ese Dios hay que respetarlo. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Y Faraón lo dejó ir, le dio permiso para que se fueran. Y ellos ya estaban preparados para irse. Y salieron esa noche, la noche de la Pascua. Amén, hermano. Y comenzaron a irse por primera vez. Rompieron la rutina. ¿Cuál era la rutina de ellos? Levantarse temprano en la mañana e ir a trabajar como esclavo. Esta vez comenzaron a salir, ya no había que trabajar. Era el primer día sin que el látigo de los capitanes egipcios estuviera azotando sus espaldas. Era el primer día sin tener que cargar pesados ladrillos. Era el primer día de su libertad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y comenzaron a huir, hermano, comenzaron a escapar, encabezados por Moisés. Millones de personas iban caminando hacia la libertad. ¿Alguien puede bendecir a Dios? El verso 8 dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Amén, hermano. Yo fui un predicador diablero en mi tiempo. Igual que todos los predicadores diableros. Que mencionábamos más al diablo que a Jesús. Lo llegaron a oír esos predicadores. Creo que quedan todavía. Quedan algunos, creo, todavía. Yo creo en un Dios que tiene control absoluto de todas las cosas. Lo que el diablo haga o deje de hacer no me importa. ¿Alguien entiende, hermano? Aquí dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. No el diablo, Dios. El mismo Dios que llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado, no el diablo. Eso es lo que se llama soberanía de Dios. Dios está en control. Aún de esa situación que para nosotros es dolorosa, penosa, gravosa, difícil. Aún en esas circunstancias que nos atribulan, que nos angustian y que nos dan pesar, la mano del todopoderoso Dios están ahí. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Lo que pasa es que hemos vendido un evangelio de chuflé. Amén, hermano. Dándole dulcito a la gente. El Dios a quien tú sirves enferma y mata. Sana y da vida. Empobrece y enriquece. Él hace su voluntad soberana en nosotros. ¿Alguien lo puede bendecir? ¿Alguien lo puede bendecir? Dice aquí que endureció el corazón de Faraón. Y Faraón, después que vio que se le iba la mano de obra barata,
Bueno, el mejor precio. ¿Cuál es el mejor precio que le gusta al pastor? Gratis. Y esa gente trabajaban como gratis. Y Dios puso en el corazón de Faraón un endurecimiento. Se puso su corazón como una roca. Y Faraón le dijo a sus capitanes de guerra: vamos a recuperar a los esclavos. Y todos los capitanes salieron con sus espadas y con sus lanzas. ¿Alguien lo bendice? Egipto es un plato. Y muy probablemente estábamos aquí en una parte que era próxima a Israel, en la península de Sinaí. Y eso es un plato ahí, hermano. Lo pueden ver actualmente en algunos programas que hablan sobre Israel. Así que cuando se comenzó a escuchar, ustedes saben que un caballo cuando va corriendo se oye lejos la pisada, ¿verdad? Esto eran toda la caballería de Faraón, cientos y cientos de carros de guerra. Y los esclavos escucharon el ruido de los caballos corriendo. Y cuando miraron para atrás, el sol se reflejaba en el brillo de las espadas y de las lanzas. Y cuando los egipcios, los esclavos hebreos vieron hacia atrás, se acordaron de que eran esclavos y sus amos venían sobre ellos. Se olvidaron de que hay un Dios todopoderoso que había extendido su mano para sacarlo de la esclavitud. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Y cuando lo sintieron cerca, le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para morir aquí en el desierto, en la península de Sinaí? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. ¿Qué están ellos diciendo? No queremos la libertad. No queremos enojar a Faraón. No queremos ser libres. Ahora entienden la conexión del paralítico de Betesda. No queremos ser libres. Moisés les respondió: mantengan su posición, no tengan miedo. Estos egipcios que ustedes ven ahí atrás no lo volverán a ver. El Señor vino y se metió entre los egipcios y los esclavos. Y como una nube de fuego, como una columna de fuego, detenía la marcha de los egipcios, que no podían traspasar las barreras que la presencia de Dios constituía. Dios se puso entre su pueblo y sus enemigos, y sus enemigos no podían traspasar la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Jesús siempre estará entre tus enemigos para Él detenerlo, para Él pelear por ti. Alabado sea su nombre. No importa qué tan imperiosos se vean nuestros enemigos o qué tan poderosos sean sus almas. Hay un Dios que pelea por su pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. No tengan ¿qué? Miedo. Y el Espíritu de Dios te dice hoy: no tenga ¿qué? No tenga miedo. El miedo, de alguna manera, es un obstáculo para obrar, para que Dios obre. Por eso Dios dice: no me ponga obstáculos, no tenga miedo, ten confianza. Aleluya. Aunque estamos en las tierras de Faraón todavía, el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. El dueño, el que tiene el título de propiedad
de la tierra y sus habitantes es el Dios nuestro. Por eso Él quita y Él da. Por eso Él quiebra a uno y prospera a otros. Por eso Él tumba a uno y levanta a otros. Él es el dueño absoluto de todo lo que hay sobre la tierra. Alabado sea su nombre. Aleluya. Dile al que está al lado tuyo, no temas. Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Y Moisés hizo lo que tiene que hacer todo cristiano cuando se encuentra en batallas, en lucha, en aflicción. ¿Qué hacen los cristianos? Oran. Verso 15. El Señor les responde a Moisés que está orando. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Hay tiempo de orar. Hay tiempo de actuar. ¿Por qué clama a mí, Moisés? Esta no es la hora de orar, no es la hora de la oración. Este no es el momento de orar. Dile a mi pueblo que marche. Aleluya. No esté orando, no clame a mí. No es hora de orar, es hora de marchar. Es hora de avanzar. Es hora de conquistar. Alabado sea el nombre de Cristo. Es hora de poner distancia entre nosotros y los que nos persiguen. ¿Alguien puede adorarlo, hermano? Y le dijo, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. Faraón había dicho, el Dios de los hebreos sabe hacer milagros y plaga, pero no es buen estratega militar. Porque donde ellos están ahora mismo, hay unas montañas por donde no pueden escapar, que los rodean. En el frente hay un mar y no hay barco para cruzar, el mar Rojo. Y atrás, en la retaguardia, van los carniceros de Faraón a hacer una matanza. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Así que para Faraón Dios era malo como estratega militar. Había puesto al pueblo en una posición vulnerable, de donde no se podía salvar. Pero cuando estamos rodeados, amén, hermano, Dios siempre tiene una salida. No importa qué tan rodeados estemos, tu Dios siempre va de abrir una salida. Él abre puertas donde no hay puertas. Él hace avenida donde no hay camino. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y esa noche Moisés se quedó con la vara extendida frente al mar Rojo. Amén, hermano. Y durante toda esa noche vino un viento. Y ese enorme viento separó las aguas y creó un camino que nunca había existido. Abrió un camino en medio de las aguas. La ingeniería moderna, con toda su tecnología, es incapaz de reproducir ese milagro. No hay manera de dividir las aguas de un mar embravecido. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Solo el todopoderoso Dios puede hacerlo. Recuérdense lo que le dije. Cuando Dios interviene, pone su sello para que nadie le dé la gloria, ni al hombre ni a la experiencia, para que la gloria solamente sea del Dios verdadero. Aleluya. ¿Alguien lo puede bendecir? ¿Alguien lo puede bendecir? Así que Moisés recibió la instrucción de Dios y vio la mano de Dios obrando. ¿Quién quiere ver la mano de Dios obrando? Obedece la voz de Dios. El paso previo es obedecer la voz de Dios. Y cuando obedecemos la voz de Dios, Dios obra.
Amén, hermano. ¿Cuánto quieren que Dios obre? ¿Qué pasó con los esclavos? Allí están. Los egipcios están atrás, se ven. Pero hay una barrera que no lo deja llegar hasta donde los esclavos. Pero ellos lo ven y lo ven de cerca. Y posiblemente oían sus amenazas y las maldiciones que le tiraban en el nombre de sus ídolos. Pero entre ellos y el pueblo hay un Dios que se puso en medio y le trancó el paso a Faraón. Alabado sea el nombre de Cristo. Estos esclavos tenían un problema. ¿Cuál era? Todavía pensaban como esclavos. Amén, hermano. Amén, hermano. La razón de ser por la que Moisés escribe, principalmente el libro de Génesis, es para demostrarle a los hijos de Israel que Dios no creó esclavos. Adán y Eva fueron creados como libres. Y todas esas generaciones descendientes de Abraham y Eva son hombres libres. Y su padre espiritual, Abraham, fue un hombre libre. Y que si ellos habían sido esclavizados, no era porque fuera la voluntad de Dios. ¿Alguien me entiende, hermano? Sino que habían sido esclavizados por la maldad de los hombres. Pero que Dios estaba dispuesto a cumplir sus promesas a Abraham, de que ellos serían una gran nación y que el nombre de Dios estaría en esa nación para que el mundo entero conociera a Dios a través de ese pueblo especial. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Alguien lo puede bendecir? Yo pregunto, ¿tuvo éxito Moisés en convencer a los hebreos de que no tenían que ser esclavos? ¿Tuvo éxito Moisés? Piénsenlo. ¿Tuvo éxito Moisés? ¿Tuvo éxito Moisés en convencerlo para cambiarle su mente? ¿Moisés tuvo mente de esclavo alguna vez? No. Moisés fue criado como libre, como príncipe de Egipto. Moisés siempre pensó como ¿quién? Como una persona libre. Pero a esos esclavos no hubo manera de sacarle la esclavitud de la cabeza. Eran libres, pero su mentalidad seguía siendo esclavo. ¿Qué hacían los esclavos? Quejarse. Revisen ustedes mismos para que no crean que soy yo que quiero decir esto. Pero váyanse ahí a los primeros 5 libros de Moisés y anoten qué hacían los esclavos. Quejarse. ¿Cuántos cultos de adoración para darle gracias a Dios hicieron? Ninguno. Y cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la tabla de la ley, ellos están abajo diciéndole a Aarón: haznos un Dios para regresar de nuevo. ¿Hacia dónde? ¿Alguien bendice a Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios con esa generación? Lo enterró en el desierto. 40 años dando vueltas en la península del Sinaí. 40 años hasta que lo enterró a todos. ¿Alguien me entiende, hermano? Dile a que está al lado tuyo: no quiero tener mentalidad de esclavo. ¿Alguien puede bendecirlo? El esclavo no agradece. Si Dios le da la comida a un esclavo 300 días, 360 días, él no agradece los 360 días. Él se queja por los 5 días que no le dieron comida. ¿Alguien me escucha, hermano? Ya yo le he contado, yo tengo un perro que se llama Jackson.
Es razón de pleito en mi casa porque mi esposa está celosa. Ya se lo he dicho, ¿verdad, hermano? Porque donde quiera que yo voy, estoy buscándole sobra a Jackson, incluyendo aquí cuando hay comida. Pero hago lo mismo en todas partes. Y mi esposa me dice, tú no haces eso por mí. Porque yo vivo recogiendo donde quiera para llevarle a Jackson. Hay días que nosotros hemos salido y no le hemos echado comida a Jackson. A las 6 de la tarde, cuando yo llego, él está brincando y moviendo la cola, feliz de verme. Y no me reclama que por qué no le he dado comida. De hecho, ya eso que es tan tal que yo le he hecho comida y si me le quedo ahí, deja de comer para estar, que yo lo sobe. ¿Alguien me entiende, hermano? Es un perro como agradecido. No importa que haya pasado un día entero de hambre. El hecho de que sus dueños estén ahí, para él es suficiente. Y él agradece eso. Tenemos que pensar como Jackson. Tenemos que pensar como Jackson. Y no estar reclamando lo que no tenemos, o lo que no hemos conquistado, o lo que no ha llegado todavía. Todos los grandes adoradores de Dios, de la Biblia y de la historia cristiana, fueron personas reconocidas por adorar a Dios, por lo que Dios había hecho en su vida. Lily Goodman lo dice en una canción: una eternidad no basta para agradecer a Dios la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los libres alaban, los esclavos se quejan, los libres mueven la mano de Dios, los libres mueven la mano de Dios. Los esclavos mueren en el desierto como lo que son. ¿Quieres ser libre para mover la mano de Dios? ¿O quieres ser un esclavo para que Dios te entierre? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Así que ese día, la nube de fuego, la columna de fuego que separaba a Israel de los egipcios se quitó. Y dijeron los esclavos, los capitanes de guerra: ahora es el momento de hacer la carnicería. Y cuando ellos comenzaron a ir, el pueblo de Israel entró. Y en medio del mar, hermano, columna del mar a la derecha, columna del mar a la izquierda. Los peces se veían. En el fondo del mar estaban las rocas y los caracolitos y todas esas cosas. Me imagino que esa era una temperatura fría. Agua a la izquierda, agua a la derecha. En medio de ese desierto había un ambiente de frescor. Agua a la izquierda, agua a la derecha. En el medio tenía que dar una temperatura fresca. Y el pueblo avanzó por ahí. Y cuando estaban llegando los últimos al otro lado, vieron de nuevo a los egipcios metidos en medio del mar, caminando por un camino que no fue construido para ellos. Esta carretera Dios la hizo para su pueblo. Alabado sea su nombre. Y cuando Dios vio a los intrusos que se metieron en su carretera, le dijo de nuevo al mar: júntense. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Y allí los capitanes más valientes murieron ahogados, porque ellos iban cubiertos con coberturas, protección de hierro, y no pudieron flotar, no pudieron nadar. Las aguas lo ahogaron. Por eso María coge el pandero allá de aquel lado y comienza a cantar a Dios. Si quieren oír esa canción, Richie Ray y Bobby Cruz la tienen. Y Jehová mató a los capitanes de guerra. Moisés le había dicho: esos egipcios que habéis visto, no lo volveréis a ver. Quedaron enterrados en el fondo del mar. Aleluya.
y el pueblo cayó de aquel lado, detrás de la tierra de la libertad. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Jesús dice en San Juan, capítulo 8 o 9, no recuerdo ahora. Y si el Hijo del Hombre os libertare, amén, hermano. E inspirado en ese texto, en nuestro escudo, está la Biblia abierta en ese pasaje bíblico. Así que la libertad de nuestra república está inspirada en la libertad que Jesús ofrece a los hombres. Esa es la razón por la cual la UCI invirtió millones de dólares aquí para tratar de cambiar los valores dominicanos y que nosotros pensáramos en madres que asesinan a sus hijos. Y eso no ha podido pasar en el Congreso, porque es que los valores de nuestra república se fundamentan en ese principio de Cristo. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Cuántos son libres? Fuimos libertados del poder del pecado. Pecamos si queremos, no porque no podemos dejar de pecar. Somos libres para no pecar. Somos libres para adorar a Dios. Somos libres para no estar bajo la mano de los nuevos faraones. Este es un pueblo que Dios quiere verlo con libertad. Y la libertad se ve en la adoración. Amén, hermano. Cuando yo me convertí, los hermanos de la iglesia de la Ensanche y Libertad, donde yo me congregaba, hablaban de la libertad en Cristo y del gozo del cristiano. ¿Cuánto le interesa el gozo del cristiano? Y el gozo del cristiano es una evidencia de que Dios te ha hecho libre. Pero el creyente tiene que entender que Faraón no tiene sus manos atadas y que quiere volver a traernos a su imperio de esclavitud. Y si tú te descuidas o si te dejas engañar, Él te quita la libertad. Amén, hermano. Cuando te sale de la voluntad de Dios, va a tener al diablo respirando sobre tus hombros. No te salga de la voluntad de Dios ni de su palabra. Como libre, pon distancia entre Faraón y tú. Establece a través de la adoración la presencia de Dios, que te separe de los malignos, que te separe de los esclavizadores, que te separe del pecado, que te separe de la maldad. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando adoramos, si hay espíritu del mal cerca, no pueden resistir la presencia del Dios que tú estás invocando. Llénate de ese Dios. Amén, hermano. Adora a tu Dios. Renuncia al espíritu de esclavitud, al espíritu de queja. Saca tu espada y conquista la tierra que te queda delante, que con tu Dios todo es posible. ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Yo sé que en todo cristiano hay área de luchas y de batallas, donde todavía hay que seguir peleando. Lo que yo te llamo es a no rendirte. No te rindas. Tiene una lucha con lo que sea, batalla y lucha, pero no te rindas. Tu Dios no sabe rendirse y nadie se lo va a enseñar.
Dios es incapaz de aprender. Él no sabe aprender, porque lo sabe todo. Solamente aprende el que no sabe. Pero como Dios lo sabe todo, no aprende. Y nadie va a enseñarle a Dios cómo se pierde, porque Él no sabe perder. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Así que pon tu causa en la mano de Cristo. Deja que Cristo te dé la libertad de los hijos de Dios. Amén, hermano. Necesitamos ser hombres y mujeres libres. Y para que eso suceda, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos gobierne. Que nuestros pensamientos sean cambiados por sus pensamientos. Que ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Y qué bueno si nosotros también pudiéramos decirlo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, ya yo no me gobierno. Estoy bajo el gobierno de Cristo. Lo importante no es lo que yo quiero o quiera, sino lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Alguien puede bendecir a Dios? El Dios que da la libertad es el Dios tuyo y el Dios mío. Y esto es tierra de libertad. Amén, hermano. Esto es tierra donde se puede adorar a Dios. Y cuando somos libres, nada nos impide adorar a Dios. Los esclavos no adoran a Dios. Los esclavos se quejan. Y el que se queja se queda en el mismo lugar por 20, 30 y 40 años hasta que se muere. ¿Alguien me entiende, hermano? Si a mí me tocara volver a mi iglesia, la iglesia de Ensanche Libertad, no como pastor, sino como miembro, y llego como miembro, yo tengo que salir allá como 25 años. Me voy a encontrar con hermanos que han avanzado mucho, pero yo les aseguro que me voy a encontrar con otros que están en la misma posición de cuando yo salí, chapoteando en el lodo, moviéndose dentro de arenas movedizas. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren ser libres. Quieren seguir quejándose y anhelando volver a Egipto, a comer repollo, zanahoria y vegetales que los egipcios botaban. Y esa era la comida que ellos hacían, una sopa. Miren, hermano, nada más por la comida yo me hubiese rebelado. Yo no aguanto eso de que una sopa todos los días con unos vegetales viejos que no sirven. Faraón tenía que matarme a mí a los 3 días o 4, porque yo me iba a rebelar seguro, nada más por la comida. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? En el desierto Dios le dio a su pueblo maná, comida que vino del cielo, y le dio agua a todo su pueblo. Dios nos hace un llamado hoy. Próximamente celebramos el 27 de febrero. Usted le pregunta a la mayoría de la gente qué se celebra en febrero. Profesores, ¿qué dicen los estudiantes? ¿Qué se celebra en febrero? No, ¿qué dicen los estudiantes? Eso lo dice usted. ¿Qué dicen los estudiantes? Febrero es el mes del carnaval. Febrero no es el mes del carnaval. Febrero es el mes de nuestra independencia y de nuestra libertad. Cuando decidimos que este lado de la isla será gobernado por dominicanos para dominicanos. Amén, hermano. Pero para que fuéramos libres, Juan Pablo Duarte
y la sociedad de los trinitarios tuvieron que sacrificarse. Amén, hermano. Y gracias a nuestro patricio y a muchos hombres que le acompañaron, pudimos ganar nuestra libertad sin tener un ejército. La batalla del 30 de marzo, que vino a consolidar nuestra independencia, fue ganada por la carga de los andulleros. Los andulleros eran hombres que tenían ese tabaco que lo pican así, para los cachimbos. Y tenía cada uno un colín. Ese grupo de andulleros, de hombres con colines, se enfrentó a un ejército bien equipado. Y el deseo de libertad pudo más que las buenas armas que tenía el otro ejército. Y con valor los ibaeños logramos consolidar nuestra libertad. Murieron muchos para que hoy seamos libres. Febrero no es el mes de los lechones, ni del carnaval. Febrero es el mes de nuestra libertad. Libertad que hay que defenderla. No en contra de los haitianos, hermano. Lo que peor daño nos han hecho a nosotros son los gringos, que 2 veces nos invadieron en el siglo pasado y las 2 veces nos dejaron dictadores que nos mal gobernaron. Si alguien quisiera tenerle odio, es a los gringos que hay que odiar, por habernos dejado a Trujillo 30 años y a Balaguer 12. Amén, hermano. Porque la gente vive, no, pero como son blancos no lo vamos a odiar. ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? Esa libertad que nos permite vivir en nuestra tierra es la libertad inspirada en la palabra de Dios. Si el Hijo del Hombre lo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la esclavitud para poder adorar a Dios. Amén, hermano. Yo recuerdo cuando hablaba con mi profesor John Medendon, y yo estaba en esa época que me dio vergüenza, porque hubo un cuatrimestre que no había podido pagar la cuota. Estaba estudiando la licenciatura en teología. Y él me dice, hermano, usted no ha pagado, no le puedo publicar la nota. Yo quería abrir un hoyo y enterrarme. Y luego seguí hablando con él otras cosas. Bueno, me nombraron coordinador, siendo estudiante todavía. Y de su sueldo él me pagaba 1,000 pesos. Pero no era la universidad que me lo pagaba, sino él. Él para asegurarse que yo tuviera con qué pagar la universidad. Y él me hablaba y me decía, no, hermano, yo soy libre. Y económicamente yo decía, pero está bien porque a usted le mandan, decía yo en mi mente, a usted le mandan unos dólares de allá y usted puede sentirse libre. En mi experiencia, tú no necesitas dinero para ser libre. Lo que tú necesitas es confianza en el Dios que siempre provee. Amén, hermano. Y le voy a recordar, María Elizabeth quería inscribirse en el Instituto Evangélico. Teníamos media beca que nos la daba el señor Reyes. Y no tengo dinero para inscribirla. Y todas sus amigas se han inscrito. Y ella me dice, papi, ¿cuándo tú me vas a inscribir? Digo, la semana que viene. Papi, pero tú tienes 2 o 3 semanas diciéndome que es la que viene. Amén, hermano. Y justamente ya cuando no había más semanas, el plazo se había cerrado. De manera milagrosa, Dios proveyó. Hoy puedo decirte que hay cosas que no me preocupan. No porque me manden dinero, sino porque yo sé que Dios siempre provee. Y no importa cuál sea el problema, yo lo pongo en las manos del Señor.
Y cuando ese problema está en la mano del Señor, yo sé que tarde o temprano llega la respuesta. Dios quiere que vivamos en libertad. Sé libre, hermano, del pecado. Sé libre de la ambición. Sé libre de la corriente de este mundo. Sé libre del materialismo. Amén, hermano. Sé libre. Gózate con lo que ya Cristo hizo en tu vida. Adora a Dios por tu salvación, porque ya Él murió por nuestros pecados. Adora a Dios por lo que ya Él hizo. Inscribió tu nombre en el libro de la vida. ¿Qué yo necesito para adorar a Dios? Recordar todo lo que ya Él ha hecho por mí. No necesito que me conteste las oraciones que están pendientes. Con las que ya Él ha contestado, es suficiente motivo para adorarlo. ¿A cuánto Cristo lo ha hecho libre? ¿A cuánto Cristo lo ha hecho libre? Yo adoro a Dios. ¿Alguien adora a Dios aquí? Los libres adoran a Dios. ¿Hay gente libre aquí? Si hay libre, pónganse de pie. Amén, hermano. Señor, gracias. Nos hiciste libre. Pagaste el precio más caro para comprar nuestra libertad, para romper nuestras cadenas, para quitarnos, oh Dios, ese destino eterno que era el infierno al cual estábamos condenados. Y nos ha dado, oh Dios, vida y vida nueva. Y nos ha hecho, Señor, clientes VIP del cielo. Gracias, Señor, por haber hecho todo lo necesario para romper nuestras cadenas, para quebrantar nuestros yugos, para que con libertad podamos hablar de ti, Señor, diciendo a todo el mundo y en todas partes que solamente hay verdad y vida en tu nombre, Señor. Que solamente hay salvación y libertad en tu nombre, Señor. Que tú eres el libertador de la humanidad. Aleluya. Eres el salvador de la humanidad. Y a ti te adoramos. Las oraciones que están pendientes, si tú quieres la contesta o no la contesta. Pero lo que tú has hecho en nuestras vidas es suficiente para estar agradecido. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir en la cruz. Y gracias a Dios por tus manos que la hemos visto obrando a través de todas nuestras vidas. Y si algo bueno hay en nosotros, es porque tú lo pusiste. Gracias, oh Dios. Te adoro, te bendigo, Señor. Te damos toda gloria y honra. Sigue obrando en nuestros corazones. Cualquier pequeña cadena que quede, rómpela, mi Dios. Y permite que podamos tener libertad completa para que nada nos impida bendecir y adorar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos bendicen al libertador, al salvador? Los adoradores.